Programación en vivo. Hay dos cartas esta mañana de martes. En ambas cartas es protagonista el expresidente Uribe, en una como signatario, en otra carta como destinatario. Para ir en orden, la primera carta la firma Salvatore Mancuso, proponiendo lo que están llamando, Felipe, un tribunal de cierre, con mensajes alrededor de lo que viene políticamente y de la versión del expresidente Uribe de que lo quieren ensuciar en el tema del paramilitarismo. Vamos a contarles las dos cartas porque la otra la firma el expresidente Uribe y tiene que ver con la vaca y con las vías del departamento de Antioquia. Primera carta, esta no solo es destinatario Uribe, sino en el fondo es contra Álvaro Uribe. La firma Salvatore Mancuso, que está preso, llegó a Colombia extraditado la semana pasada, en condición ahora de gestor de paz. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, buenos días. Y esta carta empieza por un trino del expresidente Álvaro Uribe del día de ayer, en el cual señala que Mancuso está llamando a personas para que lo denuncien por sus vínculos con el paramilitarismo y cuestiona además la designación por parte del gobierno de Gustavo Petro como gestor de paz a Mancuso. Primero, le dice Salvatore Mancuso que esta misma semana lo va a denunciar por esas afirmaciones en las que Uribe dice pues que Mancuso está llamando a personas para que denuncien al expresidente por paramilitarismo. Por otro lado dice, y haciendo referencia a la propuesta del Partido Comunes, lo invito a que pasemos esta página a partir de un tribunal de cierre en el cual es preciso que usted y yo comparezcamos. Recordemos que lo que han propuesto desde el antiguo secretario de las FARC es que se cree un tribunal de cierre y que allí comparezcan todas las personas que tienen relación con el conflicto. Esta idea es apoyada por Mancuso, Néstor, y está diciéndole a Uribe que debe comparecer a este tribunal. Por último, en la carta le dice, seamos claros, ya todo lo que se debía decir con respecto a sus vínculos con el paramilitarismo en Colombia se ha dicho, y si no se ha dicho del todo, lo que se ha dicho ha sido más que suficiente. Mateo, la carta la firma ya Salvatore Mancuso como gestor de paz, ¿no? Sí, señor Néstor, lo que le decía, la carta es una respuesta directa al trino del expresidente Álvaro Uribe de ayer, y ahí lo que dice Mancuso pues es que hace como la propuesta de que Uribe comparezca ante el tribunal de cierre porque dice que tiene conocimiento y vínculos con el conflicto armado, pero asimismo dice que lo va a denunciar por eso que ha dicho Uribe de que supuestamente Mancuso está buscando personas para que testifiquen en contra del expresidente. Y esta es la invitación al tribunal de cierre. En algún momento de esta carta le dice Mancuso, repito, firma ya Felipe como gestor de paz. Es decir, Mancuso ya no firma jefe de las autodefensas, delincuente, sino ya graduado. No, ya está reconocido en esto. Mi objetivo, le dice Mancuso a Uribe esta mañana, no incluye su judicialización. Los dos, dice Mancuso, él y Uribe, deberían pasar por ese famoso tribunal de cierre del que se viene hablando tanto en las últimas semanas. Sí, Néstor, y el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso habla de un asunto, dice, mire, todo lo que yo tenía que señalar en su contra, dice, ya lo dije, no voy a entregar mayor información, que ha sido una de las principales preocupaciones del expresidente Uribe. Y esa parte que nos mencionaba Mateo es, Néstor, tal vez la más fuerte del comunicado, además de lo que significa el trasfondo de invitarlo al tribunal de cierre, que incluso lo que buscan es que sea superior a la JEP. Durante su desempeño como gobernador de Antioquia y su primer mandato como presidente hubo connivencia, cooperación y un proyecto contrainsurgente compartido entre las instituciones que usted lideraba y las Autodefensas Unidas de Colombia. Lo que pasa, Ricardo, es que para estos efectos, Felipe, Mancuso ha dicho lo uno, ha dicho blanco, pero también ha dicho negro. O sea, hay muchos testimonios de pero sobre Mancuso, todo no ha probado nada. No, por eso digo. Es entonces, lo más importante. Como ha dicho uno y ha dicho lo otro, se contradice él históricamente en sus versiones. Ahora lo que le corresponde a la justicia es decidir a cuál Mancuso se le cree. Al que decía que Uribe no tenía que ver con la violencia paramilitar. A ninguno hasta que no aporte unas pruebas adicionales. A ninguno se le cree hasta que no aporte pruebas adicionales, porque el solo dicho de Mancuso no sirve de prueba, eso está claro. El solo dicho de casi nadie serviría de prueba, pero el de Mancuso, que es una persona pues implicada en los delitos en los que está implicado, tiene aún una menor capacidad de que un juez le dé alguna credibilidad. Así que pues Mancuso va a tener, si es que aspira a tener unos beneficios, aunque a mí me parece que en la carta hay unos temas
importantes, y es que él dice que su libertad no depende de ser gestor de paz, sino de haber cumplido con todos los requerimientos que la justicia le ha hecho. Sí, lo que pasa es y que... dice que eso lo reconoció la juez que le dio la libertad. Ese no, yo no conozco pues el caso en detalle, pero ese obviamente es un tema jurídico importante. Pero faltan dos decisiones, sí. Héctor, para toda claridad, para lo que dice frente a lo que dice Mancuso. Faltan dos decisiones de un Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá y de Barranquilla. Y con base en eso se define si finalmente queda o no queda en libertad. ¿Será libre o no? Una de esas decisiones es fíjese que Mancuso en esa carta dice que él no vino a, comillas, joder al expresidente Uribe, y al final dice, pero sí lo voy a joder. Entonces eso confirma lo que en alguna oportunidad hablamos aquí, que a Mancuso lo trajeron para joder al expresidente. Olvídese, bueno, pero en realidad dice otra cosa. Es una confesión de parte. Pero en realidad dice que no va, que lo que ya dijo que no, pero es que ya sí. todo lo que se ha dicho. Pero ese es un tema importante. Esa afirmación también me parece que es como una confesión de que no tiene nada más que decir. Y claro que había mucha gente esperando que dijera mucho más del expresidente Uribe, porque lo que ha dicho hasta ahora pues claramente no es suficiente para incriminarlo. Entonces, pues, si es cierto, como él dice en el encabezado de su carta, que lo que se ha dicho respecto del expresidente Uribe y un eventual vínculo con los paramilitares es lo que ya se conoce, pues entonces eso produce la consecuencia que hasta ahora ha producido, que es que no hay consecuencias jurídicas. Ahora, lo otro es que lo del tribunal de cierre parece ser realmente el propósito real tanto de paramilitares como de las FARC, claro. Y en eso hay que decir con toda claridad. Le iba a decir, Héctor, a ver, Ricardo, ¿quiénes están en lo de Mancuso esta mañana? ¿Quiénes están en el famoso tribunal de cierre? Empiece por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Empiece por el gobierno. Eso es aupado por el gobierno. Que es saltarse a la JEP, superar a la JEP, crear una nueva jurisdicción, un tribunal de cierre. Quien empezó a ambientar esto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas fue Álvaro Leiva cuando era canciller de Colombia. Lo sé. Entonces, Felipe, el fondo del asunto. La forma es que Mancuso, aquí con un poquito de cinismo me parece a mí, la forma, dice Mancuso, óigame esta frase, le pido públicamente a Álvaro Uribe que cese su campaña de alentar un linchamiento social y devolverme objetivo militar. Esto lo dice el hombre, Néstor, que comandó el gran ejército de la guerra en Colombia. Esta carta lo que revela, Néstor, el es que Salvatore Mancuso. Y el fondo del asunto es el tribunal de cierre, en lo que están coincidiendo, que es una gran paradoja de la historia, paramilitares viejos, Mancuso ellos, guerrilleros viejos, los señores de las FARC y el gobierno del presidente Petro. Así que están armando. Esto revela básicamente que la llegada de Mancuso, más que para crear un hecho político contra el expresidente Uribe, porque eso ya lo ha hecho varias veces y como lo decía Héctor, poco se le puede creer a Mancuso, que cambia sus versiones y además no aprueba prueba alguna. Parece que el verdadero propósito es justamente ambientar este tribunal de cierre, y ya empiezan a coincidir muchos en el mismo criterio, algunos en el gobierno, las FARC, los exparamilitares, y por supuesto esto genera toda suerte de dudas por lo que implica la impunidad, el compromiso que tiene Colombia como firmante del Estatuto de Roma, que impediría que haya este tipo de situaciones de amnistía o de tribunales de cierre. Pero lo hablábamos hace un par de semanas, Néstor. Colombia es una triste tragedia donde yo recuerdo cuando estaba en el colegio estábamos en un proceso de paz. En la universidad estábamos en otro proceso de paz. Ahora estamos reabriéndose ese proceso de paz de verdad. Cada 4 años un proceso de paz, un proceso nuevo. Y lo más triste es que 20 años después estamos reabriendo los procesos de paz nuevamente. Y eso no tiene sentido. Pero la referencia ¿Cómo va a progresar un país así? ¿Vamos a abrirlos todos? La referencia, Luis Ernesto, lamento decirle, es que cuando usted se pensione, vamos a estar en otro proceso de paz. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Y los que no hemos hecho, porque por ejemplo, el Frente Nacional, que fue ese enorme tratado de impunidad que hicieron hace ya casi 80 años los líderes de los partidos tradicionales en Colombia. Pero miren, Néstor, hoy por hoy, en cambio, es imposible hacer una cosa como la que se hizo, esa a la que me estoy refiriendo, en la que era simplemente de eso no hablemos. Entonces,
Entonces, una ley de punto final, hoy por hoy en el ordenamiento jurídico colombiano es imposible. Eso que quede claro. Las personas que estén pensando que simplemente hacen eso que llaman un tribunal de cierre, que es para decir, bueno, recojamos y cerremos todo esto y dejemos así, eso jurídicamente es imposible. Esa es una buena traducción, Héctor, de qué es un tribunal de cierre, Felipe. Básicamente se acaba todo, nos volvemos todos buenos de la noche a la mañana y no volvemos a mirar para atrás. Eso es cierto, en la teoría parece imposible, solo que el gobierno está metido aquí, es decir, esto no es una teoría loca de unas personas delincuentes. Es que independientemente de cómo lo llamen, es una ley de punto final. Me llamó la atención, me llamó la atención, Felipe, que no es posible jurídicamente. Me llamó la atención, en ese sentido, Felipe, me llamó la atención que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, que es un gran jurista, haya dicho públicamente que el gobierno va a estudiar la solicitud de la creación de un tribunal de cierre. No sé bajo qué presupuestos el gobierno está planteando esa posibilidad, o si ha tenido en conocimiento y en contexto lo que significa haber suscrito el Estatuto de Roma en el año 2001. Para quienes quieran hablar de tribunales, limita muchísimo esa posibilidad de que haya impunidad absoluta frente a graves crímenes cometidos en el conflicto. Sobre esta carta del ex paramilitar, ahora gestor de paz, Salvatore Mancuso, la ponemos en la página, la pueden ver ustedes quienes están conectados en este momento en el canal de YouTube. Ahí está la carta, es una carta relativamente corta, tiene página y media, una carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe y a la opinión pública, como si fuera, Felipe, como si fuera una autoridad, un faro moral, el señor Salvatore Mancuso ahora posando de gestor de paz. Esta es una de las grandes tragedias, que los que eran grandes delincuentes ayer, hoy ahora son gestores de paz. Néstor, y habla también mucho de su estado mental, porque me parece que él se concibe a sí mismo como un prócer, y habla como si fuera una víctima. O sea, se le olvidan los miles de delitos que cometió, las cientos de masacres que lideró, y aquí está hablando de que lo quieren quitar del camino, que quieren que hay un linchamiento social en su contra y volverlo objetivo militar. El que se volvió objetivo militar con todos los crímenes que cometió fue él mismo. Es que comandó un ejército, por supuesto, él fue el que hizo la guerra. 6:50 minutos. Una cosa adicional, Néstor, y es que, curiosamente, fíjese usted cómo los extremos se tocan. La antigua guerrilla de las FARC está promoviendo que Salvatore Mancuso regrese a dar un discurso en el Congreso de Colombia como en 2004. Recuerde usted que Ernesto Báez y Salvatore Mancuso fueron recibidos en medio de aplausos y como si fuesen próceres en su momento, hace 20 años. Hoy las FARC, las antiguas FARC, Julián Gallo, el senador Carlos Antonio Lozada, es uno de los que dice sería bueno que Mancuso fuera al Congreso de la República. Y pregúntese usted por qué el presidente Petro, por ejemplo, Felipe, que fue el gran denunciante del paramilitarismo, ¿por qué hoy las FARC ven con unos ojos diferentes a Salvatore Mancuso? Y usted tiene la respuesta ahí en la punta de la nariz. Así que pues es que eso ya lo hemos dicho. El enemigo, Felipe, todo eso es para joder al expresidente Uribe. El enemigo de mi enemigo, decían los profesores, es mi amigo. Pero es que entre delincuentes se entienden bien, ¿no? Bueno, muy bien, Felipe. En eso está carta de Salvatore Mancuso. Quienes quieran verla, quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales. Se escuchan mucho, Felipe, eso de pasar la página, y en eso está la carta de Mancuso esta mañana. Son las 6:52 minutos. Carta dirigida al expresidente Álvaro Uribe. Pero por otro lado, el expresidente Álvaro Uribe, que está en Medellín,